Eh, Vamos a explicar en qué consiste el protocolo RIP, qué significa el protocolo RIP. En realidad las versiones son similares, ¿no? Solo que trae algunas mejoras la versión 2, que las vamos a comentar ahora al final. Los protocolos de enrutamiento dinámico se han usado desde comienzos de la década de los 80, ¿no? Acá tenemos una línea en el tiempo en la que vemos cómo se han ido desarrollando los protocolos. En la clase de enrutamiento dinámico vimos que había protocolos de enrutamiento de gateway exterior y protocolos de gateway interior. RIP data más en su primera versión y en 1994 actualizan a la versión 2, que es la versión que hasta el momento para IPv4 se considera la última versión disponible. RIP Next Generation fue creado para ser compatible con el protocolo IP versión 6. Entonces, cuando hablamos de RIP, en realidad normalmente podemos referir a cualquiera de las tres versiones. Las tres versiones las podemos encontrar hoy día en los equipos de comunicaciones. Protocolo RIP es un protocolo de enrutamiento, Routing Information Protocol. El protocolo RIP se especificó, está especificado, ¿no?, en el RFC 1058. Todos los RFCs habíamos mencionado son regulados por la IETF, es el organismo que se encarga de la publicación de los RFCs. Estas son características generales de RIP y hay que conocerlas y recordarlas. Primero, RIP utiliza el conteo de saltos como métrica. El salto viene a ser considerado cada router que hay que atravesar para poder llegar hacia la red destino. Entonces, en base a la cantidad de routers que tiene que atravesar para llegar a un destino, RIP elige la mejor ruta. Mientras menos routers tenga que atravesar, en otras palabras, mientras menos saltos tenga que realizar, se considera que esa ruta es más óptima, más corta, en base a la cantidad de saltos. Si el conteo de saltos de una red es mayor a 15, RIP ya no puede suministrar una ruta para esa red. Entonces tiene un límite también, ¿okay? No puede saltar más de 15 routers. La máxima métrica que puede calcular RIP es la métrica 15, porque el número o la métrica 16 ya se considera inalcanzable. Por defecto, RIP en versión 1 envía un mensaje de broadcast y en versión 2 un mensaje multicast con sus actualizaciones de enrutamiento cada 30 segundos. Es decir, RIP envía de manera periódica actualizaciones a los demás routers para informar las redes que RIP conoce. Y esto es cada 30 segundos, independientemente si estamos trabajando con la versión 1 o con la versión 2, RIP va a enviar actualizaciones periódicas cada 30 segundos. Y estas actualizaciones son necesarias porque los routers que aprenden rutas por RIP necesitan que esas rutas se mantengan mediante estas actualizaciones. Si se deja de recibir actualizaciones de una determinada red, la red inicia un proceso en el cual se empieza primero a deshabilitar y luego a ser eliminada de la tabla. ¿Okay? Entonces, si no se sigue recibiendo actualizaciones de una ruta, RIP tiende a eliminar esa red de su tabla. Aquí tenemos un poco de historia de RIP. Esto es el encabezado RIP. Ese encabezado es muy importante. Bueno, tenemos acá toda la trama, de hecho, ¿no? Este es el encabezado por las direcciones. ¿Qué encabezado podríamos decir que es? ¿Qué encabezado de red tiene direcciones MAC, origen y destino? Conocido. Ethernet, ¿no? Acá evidentemente está un encabezado de Ethernet. Cuando se usa un encabezado Ethernet para distribuir las tramas, como vimos en el laboratorio pasado, la dirección destino es la dirección de broadcast global. Para MAC es la FFFFFF, ¿no? Y el encabezado IP, cuando es RIP versión 1, la dirección destino es la broadcast global también, 255.255.255.255. En el nivel de transporte, en la capa de transporte, RIP utiliza el protocolo UDP, en donde el puerto de origen y el puerto de destino es el puerto 520. Y luego viene el mensaje de RIP, ya que contiene datos como por ejemplo el comando, que te permite saber si esto es una solicitud de actualización o es una respuesta de actualización, la versión del protocolo RIP, ¿no? La familia, si normalmente vemos acá el número 2 porque el número 2 es el identificador de la familia IP versión 4. Hay otros identificadores para IPX y para otros protocolos de direccionamiento. No está incluido aquí IP versión 6 porque para eso existe RIP-NG. Vienen acá las rutas, las direcciones de red y las métricas para cada correspondiente ruta. Esto lo analizaremos ya en un laboratorio
viendo cómo las redes distintas se les va asignando una métrica. Aquí está presentado en modo resumen. Aquí vemos un ejemplo aquí de los campos. Siempre recuerden, los encabezados son diagramados en filas de 32 bits de largo, de 0 a 31. Acá vemos los campos, ¿no? La primera fila, los primeros 32 bits indican el comando, la versión, ¿no? Acá hay un relleno de 0. Luego viene el identificador de familia, relleno de 0, la dirección IP de red, algunos rellenos nuevamente de 0 y las métricas con los saltos para las direcciones de red, ¿no? De hecho son dos filas que van vacías. Más adelante veremos que en la versión 2 estos campos que están rellenos de 0 se aprovechan y se coloca ahí más información. Por ejemplo, la máscara. La máscara de su red no viaja con RIP versión 1, pero con RIP versión 2 uno de estos campos se toma y se coloca ahí la máscara. Son campos que están disponibles, se puede decir reservados. El proceso solicitud-respuesta de RIP. RIP tiene básicamente dos tipos de mensaje. Entonces, eso es algo que a veces no se le presta mucha atención, pero es importante para entender el funcionamiento de este protocolo. RIP tiene dos tipos de mensaje: mensaje de solicitud y mensaje de respuesta. Como hemos visto, en el encabezado de RIP, en los primeros 8 bits del mensaje RIP, se define qué tipo de mensajes, qué tipo de comando es. Esto se refiere al tipo de mensaje. Solamente hay dos opciones, 1 y 2. 1 es solicitud y 2 es respuesta. RIP versión 1 es un protocolo full clase. Correcto, es un protocolo full clase. Es decir, en base al primer octeto puede deducir si es clase A, clase B o clase C y asume la máscara en función a la clase. No necesita la máscara porque él mira el primer octeto y determina cuál sería la máscara que le corresponde. La distancia administrativa, como hemos visto, es un parámetro que permite evaluar la confiabilidad del protocolo de enrutamiento. La confiabilidad de RIP está asociada con el valor 120, o mejor dicho, el valor 120 se ha asignado como distancia administrativa para RIP. Todas las rutas, todas las redes que son aprendidas mediante el protocolo RIP van a tener distancia administrativa 120. Y cuando ejecutamos el comando show IP route, este campo que está entre corchetes, digamos el lado izquierdo, nos muestra la distancia administrativa. Como podemos ver aquí, la distancia administrativa para RIP siempre es 120. Y este otro es la métrica, acá es la métrica, que en este caso quiere decir que estas redes se encuentran a un salto. Si ejecutamos el comando show IP protocols, que es otro comando que nos muestra más detalles sobre el protocolo de enrutamiento, también veremos la distancia administrativa, ¿no? También se puede revisar la distancia administrativa.